Antes de comenzar con la presentación número 13 que nos habla del cambio climático, recordemos que al terminar la presentación 7 puse esta slide, que el cambio climático es una condición gravitante para el desarrollo sostenible. Y vamos ahora a ver en más detalle por qué. ¿Cuál es este efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático? Entonces, vamos a conversar más en detalle del cambio climático como la emergencia que está saliendo hacia afuera, está apareciendo esta emergencia como una condición y un problema global. Aquí en las lecturas vamos a tener un par de artículos cortos, uno que es irónico, no está negando, el cambio climático no es un problema urgente, o pregúntame, ¿no es un problema urgente? Tomado de algunos periodistas en español, y el calentamiento global y el agua, un artículo corto como son todos de Thomas Unger, pero siempre muy consistentes. Veamos ahora qué es lo que realmente está causando el calentamiento de la superficie, porque hay mucha incertidumbre y muchas opiniones diversas sobre que el calentamiento global siempre ha existido en la Tierra, ha pasado épocas de calor y frío, ha pasado glaciaciones y desglaciaciones, y ha pasado por óptimos templados, y se citan tiempos de 3 años, de 10 años, de 50 años. Estos cambios, se dice, siempre han existido. Los paleoclimatólogos nos hablan, por ejemplo, de que hace 700 millones de años, 700 años, podría haber habido un cambio climático que causó la decadencia de las culturas peruanas en la costa y permitió la expansión del imperio en las zonas que eran más frías, se calentaron, tuvieron más maíz, etc. Pero todo eso es muy difícil de probar, pero lo cierto es que sí se puede establecer cuáles son las causas de este calentamiento. Otro de los problemas de los críticos es que miran las cosas con perspectivas temporales humanas. Y la perspectiva temporal humana, como hemos visto, con la perspectiva espacial humana también, están completamente fuera de margen, fuera de escala con lo que hace la Tierra. La Tierra funciona en millones de años, cientos de miles de años o miles de años. La última glaciación, 12.000 años, el Pleistoceno, los refugios que se crearon, etc. Y no en 100 o 250 años. Sin embargo, precisamente en estos 150 o 250 años se está produciendo un cambio que solamente se producía en tiempos casi geológicos, miles de años o cientos de miles de años. Bien, entonces lo que queremos demostrar es qué es lo que causa. Hay quienes dicen que es la órbita, los movimientos de la Tierra, que hay movimientos del eje de la Tierra, hay movimientos de traslación con el Sol, hay movimientos del Sol dentro de la galaxia y movimientos del propio sistema solar también acompañando al Sol, que dicen que eso puede causar estas diferencias. Otros dicen la actividad volcánica, hay más actividad volcánica, se produce un calentamiento global, se calienta el mar, lo cual también tiene visos de certeza en muchos casos, o combinación de causas naturales. Pero si no son causas naturales, ¿es la deforestación por el hombre? ¿Está causando eso el problema? ¿O la contaminación por el ozono? ¿O los aerosoles que están causando el problema? Entonces, esta demostración gráfica, que trataremos de ver lo más rápido posible, demuestra que son los gases de efecto invernadero los únicos que pueden explicar el incremento de temperatura en los últimos 250 años. Este es un cuadro que plantea una escala de calentamiento global de más de 2 grados Fahrenheit en este caso, desde 1880 a 2010 el promedio de esta línea de acá, y esto es de los últimos, desde 1880 hasta la fecha. Acá se dice que la Tierra se ha calentado 1.4 grados Fahrenheit desde 1880. Entonces, esto es lo que se observa en temperaturas. Hay incremento de temperatura. Ahora veamos, ¿qué es lo que lo causa? ¿La órbita de la Tierra? No. La órbita de la Tierra, esta línea celeste, indica que los cambios no son significativos para explicar estos cambios observados. Entonces, no es la órbita de la Tierra. Entonces, el Sol, que se está calentando, en los últimos, desde 1880 en adelante, la temperatura del Sol no ha variado significativamente como para explicar este efecto.
Entonces no es el Sol. Entonces son los volcanes. No. La industria humana emite 100 veces más dióxido de carbono que la actividad volcánica y las erupciones. Más bien, parece que enfrían un poco la temperatura las erupciones volcánicas, aunque tienen por supuesto otros problemas como la lluvia ácida y otros. Entonces tampoco son los volcanes. Son las tres cosas combinadas entonces. Las tres cosas combinadas las ponemos aquí y más bien no explican, sino que los factores naturales incluso debieran haber contribuido a enfriar la Tierra, cosa que no ha ocurrido intensamente. Bien, entonces veamos a los factores humanos. La deforestación. No, la deforestación per se, no la que se quema emitiendo gases de efecto invernadero, sino per se deja abiertas más áreas que reflejan los rayos del sol y por lo tanto contribuirían a enfriar un poquitito desde ese punto de vista. Entonces no es la deforestación. Entonces la contaminación por ozono tampoco, la variación, había unos ligeros por la época industrial, incremento del ozono, no explica el calor, no hay una correlación. Entonces tampoco es el ozono. Los aerosoles, como verán, más enfrían la atmósfera, causando otro tipo de problemas, hacer huecos en la capa de ozono, pero mucho menos explican son por supuesto dañinos bajo muchos puntos de vista, pero no explican el calentamiento observado. Entonces son realmente los gases de efecto invernadero, son la única correlación en el incremento de gases de efecto invernadero que contribuye a indicar que efectivamente podrían explicar los cambios de temperatura. Sin embargo, deberían tener más correlación, es decir, si esto aumenta, debería aumentar más la temperatura, y eso no ocurre porque, veamos, cuando juntamos todo, los factores físicos y los factores humanos, hay una mayor correlación entre lo hecho y lo observado. Es decir, algunas cosas como el volcanismo o los aerosoles contribuyen a enfriar un poco el planeta. En realidad, comparemos y contrastemos esto. Todos los factores sí explican con una gran correlación el incremento de temperatura. Entonces, lo que está calentando la Tierra realmente es los gases de efecto invernadero. Entonces, el cambio climático, como vamos a ver, se genera por la alteración de la composición química de la atmósfera. La atmósfera es un componente del sistema planetario, una mezcla de gases, nitrógeno, oxígeno, de varios compuestos. Hemos visto anteriormente cómo que se ha generado esta capa atmosférica que no existía como la conocemos ahora hace algunos cientos de miles de años o millones de años, y tiene un 1% de otros compuestos como vapor de agua, dióxido de carbono, oxígeno, óxido nitroso y metano. Esta composición química de la atmósfera, como vemos en este cuadro, no ha variado, o no ha permanecido constante a través del tiempo, y está regulada por los ciclos biogeoquímicos del agua, del carbono, del nitrógeno y del fósforo a través de los componentes del sistema planetario: hidrosfera, biosfera, litosfera, criósfera, etc. Entonces veamos cómo en los últimos 10.000 años sí se ha estabilizado este tipo de compuestos, pero en una mezcla de partes por millón que está alrededor de 280. Y en realidad estamos ya pasando de los 400, como veremos a continuación. Veamos en este conjunto de cuadros cómo ya pasamos la barrera mítica de las 400 partes por millón que se juzgaba crítica para alcanzar los 2 grados de aumento de temperatura promedio al final del siglo. Y estas alteraciones se originan definitivamente por el uso de combustibles fósiles. Veamos cómo a partir de 1900 y 1950 se incrementa tremendamente la composición, la participación de los combustibles fósiles por encima de otras causas en el contenido de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ha ido subiendo, como verán acá, de junio de 2014 401, junio de 2015 402.80, junio de 2016 406. No está disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo. ¿Cómo nos afecta el cambio climático? Veámoslo en el siguiente cuadro. El cambio climático afecta en muchísimas de estas formas, y lo vimos también en el cuadro de impactos ambientales: el impacto en los ecosistemas,
el impacto en la base de recursos naturales, el impacto en la estructura productiva y el impacto directo en los individuos y familias, en la salud, en el bienestar, etc. Y recordemos que esta secuencia, que es la más peligrosa, no se nota en el tiempo. Se llaman cambios de lenta introducción en nuestras vidas. Al Gore, en su película famosa, pone un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, una ranita la ponemos en una tetera que está con agua muy caliente, salta al tiro y se cuida de no quedarse en el agua. Pero si la ponemos en un agua fría, temperada, y empezamos a calentarla poco a poco, no se va a dar cuenta de que el agua se está calentando y puede llegar a morir sin darse cuenta de que se está calentando y que va a morir. No es una parábola muy ilustrativa para lo que pasa con el ser humano, pero la inercia en el consumo y la inercia del uso de combustibles fósiles nos está llevando a eso. Entonces, es importante que tengamos en cuenta los efectos de largo plazo del cambio climático. No es suficiente decir, no, se dijo que iba a aumentar el calor y este mes ha habido menos calor que el mes pasado. O el verano pasado fue peor, se está enfriando la Tierra. Hay noticias de que la Antártida está enfriándose y no es cierto lo que dice que los polos se están derritiendo, que no es la Antártida, es el Ártico el que está en problemas. O sea, no mezclemos datos aislados, porque la figura global, completa, integrada de los científicos es que sí hay un calentamiento global, sí hay cambios climáticos con diferentes expresiones, no necesariamente calor, pueden ocasionar una ola de frío, como nos pasa con las heladas en el sur, que son cada vez más recurrentes, o pueden separar un país en el norte un gran calor y en el sur un gran frío, como puede pasar en los estados, al revés, un gran frío en el norte y un gran calor en el sur, como puede pasar en los Estados Unidos. Puede ocurrir una disminución de la velocidad de la corriente del Golfo, que es el acondicionador térmico del norte de Estados Unidos y de Europa y del Caribe, conduciendo aguas frías para templar la zona del Caribe y llevando aguas tibias para atenuar los inviernos en el norte. Eso puede alterarse también. Todo eso es cierto, pero no se puede medir exactamente sino en términos de probabilidades. Son altísimas las probabilidades, pero no se puede decir a ciencia cierta que esto va a ocurrir mañana o pasado.